La siguiente historia nos la cuenta Noelia, una mujer que en 2001, en la provincia de Tucumán, vivió experiencias aterradoras y paranormales que nos cuenta a continuación. Transcurría el año 2001 y hacía 8 meses que vivíamos solos. Por suerte, había conseguido un trabajo no muy lejos de casa de mis padres. Durante el día, mis hijos se quedaban con ellos o venía mi hermana a cuidarlos. Ella también a veces se tomaba la molestia de llevarlos y buscarlos del colegio. Cuando llegaron las vacaciones de verano, los chicos se repartían el día entre nuestra casa y las casas de mis papás. Una noche en la que ellos se quedaron a dormir con sus abuelos, yo estaba sola, mirando la televisión, y de pronto me llama la atención un ruido que venía de la galería trasera. Me levanté para ver qué era aquello, y al llegar aprecié una sombra en medio de la habitación. Mi reacción fue de prender rápido la luz del fondo, porque pensé que se había metido algún ladrón, pero al hacerlo no había nada. Fui a recostarme de nuevo, pero a los minutos de estar en la cama, oigo como si alguien se hubiera tropezado con una silla de la cocina. Me asusté nuevamente. No me quise mover de la cama y de inmediato comencé a escuchar un sonido muy particular. Era como si alguien hiciera rebotar bolillas o bolitas en el piso de la cocina. Me levanté preocupada y sin hacer ruido, me fui acercando hasta la puerta de la cocina. Con mucha cautela la abrí. Por la oscuridad no podía ver casi nada, hasta que en un momento vi una bolilla correr por el piso en mi dirección y una sombra que se reflejaba en la pared como si una persona estuviera ahí, en cuclillas. Cerré la puerta trabándola con fuerza y me fui corriendo al dormitorio. Encerrada ahí, esa noche me dormí muy asustada. Al día siguiente, como era sábado y tenía descanso, me fui a casa de mi mamá, regresando a la tarde, a eso de las 7 de la tarde. Casi había olvidado lo que me ocurrió la noche anterior. Me pongo a hacer los quehaceres de la casa. En un momento llamo a mi hija para que me ayude y tienda su ropa recién lavada en la soga del patio. Yo me retiro un momento para ir al baño y estando ahí escucho a mi hija gritar desesperadamente. Salgo rápido para el fondo y la veo entrar corriendo desde el patio. De forma brusca trago la puerta interna, porque pensé que alguien se había metido en la casa. Me acerco a mi nena, ella no paraba de llorar, pobre, y al preguntarle qué le pasaba, me dijo que luego de que yo le diera su ropita, se fue a las sogas para extenderla, y que muy cerca, en una esquina del muro medianero, vio a un hombre parado mirándola fijamente. Este sujeto era normal, salvo por los ojos, que eran completamente negros, y las manos exageradamente grandes con uñas largas. Lo primero que se me ocurrió fue decirle que se lo había imaginado, pero ella estaba tan segura de lo que vio. Nos quedamos allí y por esa noche no pasó nada más, pero a la siguiente otra vez ocurrió algo raro. Dormíamos los tres en mi cama, con la tele prendida. Al poco rato me despierto por sentir que algo me recorría por la espalda. La sensación era como si la punta de un dedo atravesara de punta a punta todo mi torso. Al despabilarme bien, me di cuenta de que no lo estaba soñando. Era real. Lo que supuse como un sueño, en verdad estaba ocurriendo. Del miedo, no me di vuelta ni quise gritar para no despertar a mis hijos. La sensación que tuve esa noche es algo que no he podido olvidar, aunque ya han pasado tantos años. Con este suceso me preocupé mucho. Estos eventos habían comenzado a pasar seguido en la casa y empecé a consultar con amigas y familiares a qué se podía deber esto. Por unos días todo estuvo tranquilo, hasta que en la noche del jueves 23 de enero
pasó algo que cambió nuestras vidas. Estábamos los tres en la cocina. Yo les preparaba de comer y ellos miraban televisión. En un momento, por el reflejo del vidrio, cuya ventana daba al fondo, veo pasar a alguien, pero no quise decir nada para no asustar a mis chicos. Yo, un poco preocupada, me acerqué para ver si había alguien en el fondo. En la soga tenía un mantel colgado, que se movía de un lado al otro de manera inusual. No podía ser posible, esa noche no había viento. Y en eso siento algo que choca contra el vidrio de la puerta. Es una puerta corrediza, pero al tratar de ver qué fue lo que chocó, no vi nada. Me acerqué hasta la llave de la luz, enciendo el foco del patio, no había nada. Al hacer esto, el mantel de repente deja de moverse. No quise darle más importancia al asunto, así que solo me apresuré a preparar la cena. Luego de haberla realizado, llamé a mis hijos y nos sentamos a comer. Al terminar, mi hija alzó la mesa con la intención de lavar los platos en la cocina, pero cuando estaba atravesando la parte donde está la puerta del patio trasero, se quedó inmóvil viendo algo. Me acerqué para ver qué sucedía y contra el vidrio de la puerta una mariposa, esas nocturnas, las negras. Estaba tratando de entrar a la casa. Chocaba intensamente con el vidrio. Lo extraño es que cuando la llamo por su nombre y ella le da la espalda de la entrada, es ahí que esta mariposa entró. No sé por dónde, no logro explicarme todavía cómo hizo para ingresar. Este insecto fue volando directo hacia ella y la chocó. Esto es algo muy extraño y trataré de describirlo de la mejor manera para que puedan entenderlo. Al momento de chocarla, yo vi alrededor de mi hija un manto oscuro, una neblina negra que la envolvió por completo. Ella suspiró muy fuerte, llorando, y se quedó mirándome inerte. Sin poder hablar, yo le preguntaba qué le pasaba, pero no respondía. No decía nada, solo respiraba agitada. La tomé con fuerza y la alcé en mis brazos hasta que se durmió. Me quedé toda la noche en su habitación. Ella tenía un poco de fiebre. Cada tanto se quejaba mientras dormía. Apenas amaneció la llevé al médico. Le hicieron estudios, pero no le encontraron nada. Lo único que me dijeron fue que capaz podía ser una gripe pasajera. Me la llevé de regreso a mi casa y aparentemente estaba bien, solo un poco decaída. Pero a partir de allí, mi nena cambia rotundamente. Cada vez comía menos, se volvió huraña. Se la pasaba encerrada en su habitación casi todo el tiempo. Una semana después, me desperté a mitad de la noche por sentir ruidos extraños en el comedor. Me acerco sin hacer ruido y al llegar hasta ahí, rompí en llanto. Mi nena la encuentro sentada sobre la mesa, rodeada de tierra negra. Cada tanto comía un puñado de la misma. Yo la levanté sin pensarlo, la llevo al baño, llorando le pregunto ¿por qué haces esto? Solo tuve como respuesta más desconcierto. Ella me aseguraba de que no recordaba nada. Al amanecer fui al patio y busqué algún hoyo para ver si encontraba tierra removida de donde ella hubiese sacado la que llevó hacia la cocina, pero no encontré nada. Hasta el día de hoy no sé de dónde la sacó. Con los días fueron tantos los sucesos inexplicables que ocurrieron en mi casa que me sería imposible contarlos a todos. Yo solo lo único que podía hacer era llevar a mis hijos a dormir conmigo para tratar de protegerlos. Cerraba la puerta de la pieza con seguro por las noches en un débil intento de darnos seguridad. En una oportunidad me despierto por tener una sensación algo extraña. Abro los ojos y veo a mi hija sentada en la cama, hablando con alguien. Yo pensaba que sería una pesadilla, pero al prender la luz vi, aterrada, a un hombre detrás de ella sujetándole la cabeza. Grité
y aquella aparición se desvaneció ante mis ojos. Mi hija se despierta llorando con el rostro demacrado y el cabello lleno de trencitas bien apretadas, algo inexplicable. Le di un apretón con mis brazos. Con un llanto atroz trataba de que me diga qué le estaba sucediendo, pero ella no hablaba, solo lloraba. Me puse a desarmarle las trenzas de su cabello y era una tarea muy difícil porque estaban muy apretadas. Al día siguiente hablé con mi mamá. Le conté todo lo que nos estaba sucediendo. Me recomendó buscar un sacerdote para que bendijera la casa. Pasaron 5 días hasta que conseguí un cura que pudiera ir. En ese lapso de tiempo sucedieron cosas horribles en mi casa. La noche antes de que viniera el sacerdote, los 3 dormíamos juntos. Muy de madrugada, me despierto sobresaltada por los gritos desesperados de mi hija. Veo hacia mi costado y ella no estaba conmigo. No lo dudé. Me levanto rápido queriendo salir fuera de mi habitación para socorrerla, pero la puerta me lo impedía, estaba trabada, aun cuando le saqué el seguro y quité la llave. Yo quería ir a la cocina a auxiliar a mi hija, pero no podía hacer nada. La puerta estaba trabada de tal forma que suponía que alguien detrás la estuviera sosteniendo, impidiéndome salir. Neurótica dije en voz alta: Dios, ayúdame por favor. Apenas pronuncié estas palabras, la puerta se abrió de golpe. Corrí hasta la cocina y al llegar veo a mi hija desmayada en el suelo, rodeada de unos gusanos negros. Me dio mucho miedo, pero la levanté en mis brazos y la metí al baño. Mientras la duchaba me di cuenta que su cabello de nuevo estaba lleno de trencitas. Cuando me propuse desarmarlas, mi hijo entra corriendo muy asustado, ya que las ventanas y las puertas de toda la casa se abrían y se cerraban solas. Sin dudarlo, me fui con mis padres. Al llegar con mi mamá nos quedamos rezando hasta que ellos se durmieron. Yo me acosté con mi hija. La podía ver un poco más calmada. Pero al día siguiente, para el horror de todos, tenía nuevamente esas trencitas en el pelo. Comenzó a bajar de peso rápidamente, su rostro perdió vida. Se la veía muy demacrada. Ya la habíamos llevado varias veces a la iglesia, pero nada cambiaba. Seguía perdiendo peso. Y para empeorar todo, en la casa de mi mamá comenzaron a suceder cosas inexplicables. Una noche, a eso de las 3 de la mañana, escucho los gritos de mi mamá, que me llamaba incesantemente. Al despertarme del todo, me doy cuenta de que mi hija no estaba en la cama. Entonces corro a la pieza de mi mamá, la cual estaba horrorizada, abrazando a mi hija. Me comentó entre llantos que había ido a revisar el comedor por sentir a varias personas hablar. Al entrar, vio a mi hija sentada en una silla y detrás suyo un hombre muy alto, con las manos deformes tocándole el cabello. Mi madre tragó saliva por la impresión. Con una voz entrecortada llamó a mi hija por su nombre, y ésta, al mirarla, tenía los ojos oscuros, sin brillo. De pronto aquel espectro la empujó, cayendo pesadamente al suelo. Pasaba el tiempo y todo empeoraba, pero era solo con ella, con mi hija. Unos días después, comenzamos a hacer vigilia por las noches, de modo que siempre algún adulto estuviera despierto. Esa madrugada me tocaba mi turno. Sin embargo, inexplicablemente me agarró un sueño demoledor, tan intenso que me dormí sentada en los sillones del living. Me desperté sobresaltada por una risa macabra que inundaba el ambiente. De inmediato fui corriendo a mi habitación y no estaba mi hija. Me acerqué a la cocina y en el suelo mi hija se revolcaba en sus propios excrementos, mientras se reía desaforadamente. Yo me puse a llorar de la impotencia de la situación, me desbordaba. Llamé a los gritos a mi mamá y a mi hermana. Entre las 3, con mucho esfuerzo, la pudimos higienizar. Al día siguiente, por esas casualidades, una amiga de mi mamá
me comentó que había alguien que nos podía ayudar, un anciano. Era un sacerdote jubilado. Si bien el padre, por su edad, había dejado sus labores con la iglesia, siempre que la gente lo necesitaba, ayudaba. Él tenía fama de curar. La señora nos dio el único dato para ubicarlo, que era la calle por donde vivía. Inmediatamente con un primo decidimos ir a buscarlo. Toda la tarde estuvimos en la búsqueda hasta que por fin pudimos dar con la casa. La primera impresión que me dio fue la de una persona muy anciana. Él caminaba con mucha dificultad. Luego de contarle todos los sucesos al padre, este nos pidió que lo lleváramos con mi hija. Apenas entró a la casa, mi hija comenzó a gritar con mucho odio: «Sáquenlo, sáquenlo, no lo quiero a ese». Era lo que decía. Se puso muy agresiva y no paraba de insultar. Él solo la miraba fijamente. Nos pidió que la metiéramos en la pieza y lo dejemos solo. Desde afuera se escuchaba cómo el padrecito oraba y los gritos de mi hija. Hasta que en un momento oímos una voz extraña, una voz gruesa y gutural, que pronunciaba palabras inentendibles. El anciano salió de la habitación y nos pidió que lo lleváramos hasta su casa. Mi primo lo acercó. Mi hija estaba peor que nunca, insultaba y gritaba todo el tiempo. Casi no podíamos sujetarla, tenía una fuerza descomunal. A la hora, volvió el padre con mi primo y nos pidió que lo acompañáramos con las oraciones. Nos paramos alrededor de la cama tomados de la mano. Mi nena se retorcía en la cama. Estaba mojada por la transpiración. A medida que continuaban las oraciones, ella se ponía peor. El padre en un momento la rocía con agua bendita y ésta se paró de un salto. El padre nos pidió a los gritos que la sostuviéramos mientras hacía la señal de la cruz. Con mucho esfuerzo le dio de beber agua bendita e inmediatamente comenzó a vomitar. Eran unas bolas de gusanos negros con un olor asqueroso. Vomitó muchas veces hasta que se quedó sin fuerzas, desplomándose en la cama. El padre nos indicó que la bañáramos. Cuando ya estaba más tranquila, el anciano solo se sentó a su lado y oró casi por 2 horas. Yo me quedé con ellos en un rincón, viendo, rezando a Dios que nos librara de aquello. Al rato, el sacerdote me pide que le traiga un vaso de agua y al regresar vi como él impuso su mano sobre la frente de mi hija, haciendo la señal de la cruz nuevamente. En ese instante, la misma mariposa negra que había visto en mi casa apareció de la nada, revoloteando en aquella pieza. Estuvo unos momentos hasta que salió por la ventana. A partir de ese día mi hija comenzó lentamente a recuperarse. El cura continuó yendo a mi casa por 3 meses, hasta que ella se recuperó por completo. Nos mudamos de esa casa y nunca volvimos. Y aunque ella está bien, hoy con más de 20 años, aquella aparición nos sigue acechando. Digo esto porque mi nena cada tanto se despertaba con las trencitas en el cabello, y para evitarlo decidió cortárselo. Ella hoy por hoy concurre a la iglesia muy seguido, y este fue uno de los consejos que nos dio el padre, que hiciera eso. Hasta el día de hoy no sé la razón de por qué nos tocó vivir todo esto a nosotros. Hasta aquí las historias del día de hoy, espero que les hayan gustado y recuerden que pueden suscribirse para ver más videos como este y darle like a este video, ya que eso me ayuda mucho. También está disponible ahora la opción de hacerse miembros para los que quieran apoyar el canal. También si quieren solicitar historias de algún tipo, pueden dejármelo en la caja de comentarios que yo los estaré leyendo. Así que muchas gracias por ver, nos vemos en un próximo Cuentos para Dormir.